Diócesis de Ecatepec. Pastoral familiar. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la Semana de la Familia 2020. Recibimos calurosamente a todas nuestras familias que nos acompañan desde sus hogares. Asimismo, doy la bienvenida a todos los asistentes de esta reunión, a quienes me complace presentarles. El día de hoy contamos con la presencia del presbítero Armando Medina Trejo, encargado diocesano de la Pastoral Familiar, Silvia Ramírez y Héctor Domínguez, coordinadores del Decanato 14, Héctor Duarte y Gloriela Ibarra, secretarios diocesanos de la Pastoral Familiar, Emiliano Vite y Laura Cruz, pertenecen al equipo coordinador diocesano de la Diócesis de Ecatepec, Fátima Quesada y Fátima Herrera, coordinadora del Decanato 12 como mamá responsable en la Pastoral Familiar. Cedo la palabra a Emiliano y Laura, quienes nos presentarán un resumen. Silvia y Héctor, perdón. Bienvenidos nuevamente a este segundo día de la Semana de la Familia. Como podemos recordar, el día de ayer, nuestro señor obispo tocó el tema de la familia con educación, instrumento de Dios al cuidado de la creación, en el cual abordó los temas muy interesantes. Primero, nos habló de la familia que debe ser imagen de Dios. Segundo, la familia, lugar de diálogo y solidaridad, donde nos hizo mención que ningún miembro de la familia debe sentirse aislado o no escuchado. También nos mencionó que la familia es el vínculo más importante para transmitir la fe. Nos habló un poco de lo que es la ideología de género, así como el valor del amor y el valor de la verdad en la familia. Nos habló también del valor permanente de la familia. Y nuestros hermanos, Héctor y Gloriela, abordaron el tema de la eficacia de la familia, donde nos hablaron que la familia como primera escuela de las virtudes humanas, en el tema en el cual desarrollaron los valores de la honestidad, la gratitud, la igualdad y el respeto. Pues bien, hermanos, nuevamente bienvenidos y demos seguimiento al tema de hoy. Muchas gracias. Bien, ahora sí cedo la palabra a Emiliano Vite y Laura Cruz, quien nos presentarán el tema de hoy. Buenas noches, hermanos. El nombre de mi amado esposo es Emiliano. El nombre de mi amada esposa es Laura. Y nosotros juntos pertenecemos formamos la familia Vitecruz. Nosotros pertenecemos al movimiento familiar cristiano desde hace 10 años. El día de hoy iniciamos con el primer tema
que se lleva como título Lo que le está pasando a nuestra casa común. Y bueno, pues este tema lo presentarán Fátima Patricia Quesadas Díaz y su hija Fátima Desiree Herrera Quesadas. Fátima Quesada Díaz es madre soltera y tiene 45 años. Pertenece a la parroquia de San Judas Tadeo, en Izcalli, Jardines, Ecatepec, Estado de México. Coordina actualmente un grupo pastoral desde hace 2 años y medio aproximadamente, llamado Familia SET, Familias en la Misericordia de Dios, el cual se fundó con el padre Francisco Fabián Vargas Solórzano, que trabaja con los diferentes tipos de familia, matrimonios, padres y madres solteras, divorciados, etc. Fátima Patricia Quesada Díaz pertenece al equipo diocesano pastoral, coordina el decanato 12, es cirujana dentista egresada de la UNAM, colabora desde hace 9 años en la pastoral familiar, trabaja con el padre Rubio y el padre Gustavo Díaz. Tiene estudios en teología y pastoral catequética por el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos AC México Distrito Federal. Escuela Sede Sapiens, Arquidiócesis de México. Su hija Fátima Desiree Herrera Quesadas tiene 28 años. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad del Valle de México, Campus Israel, Ciudad de México. Fátima Desiree tiene un diplomado en teatro por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Tiene curso de simulacro de estrategias empresariales Área 3. Actualmente se dedica a la publicidad. Bien, pues para iniciar este tema haremos la oración de la Sagrada Familia. ¿Me puedes compartir? Okay. ¿Me permites para compartir pantalla para Nancy. poder? Nancy, para la oración. Poner en las manos de Dios, haciendo esta oración de la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad y acoged nuestras súplicas. Amén. Cedemos el micrófono a la familia Quesadas. Hola, muy buenas noches, hermanos. Con el gusto de poderles saludar y llegar a sus hogares y compartir con sus familias. Vamos a dar inicio al tema que nos corresponde. Por favor, nos dejan compartir pantalla, por favor. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros.
Listo, ahí la pueden ver. Sí, Ok. sí se ve. Nuestro tema es lo que le está pasando a nuestra casa común: contaminación, basura y cultura del descarte e iniquidad planetaria. Trataremos de tener un conocimiento profundo e íntimo de la voluntad de Dios a la luz del documento Laudato Si, alabado seas, respecto a nuestra casa común, carta encíclica del Papa Francisco. Nuestros objetivos son: reflexionaremos sobre el impacto negativo que tiene la cultura del descarte, la iniquidad planetaria y la contaminación en el medio ambiente y sus consecuencias en la vida familiar. Promoveremos la cultura del encuentro, tomando conciencia en la propia familia del cuidado responsable de nuestra casa común. Rapidación. Primero les vamos a dar un concepto de lo que es la rapidación. Es la continua aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta, a la cual se le une hoy la intensificación de los ritmos de la vida y del trabajo. Laudato Si, 18. A continuación vamos a ver un video que habla un poco sobre la rapidación. La naturaleza está llena de amor, pero ¿cómo podemos escucharla en medio del ruido, de la distracción ansiosa o del culto a la apariencia que constantemente nos bombardea? Las empresas, apoyadas de la publicidad y la mercadotecnia, nos tratan como masa y no como individuos, vendiéndonos estilo de vidas irreales, culto a la apariencia, tratándonos de convencer de adquirir cosas materiales. Y a continuación les ponemos una pirámide que se llama la pirámide de Maslow. En esta pirámide pone algunas necesidades de los seres humanos, por ejemplo, fisiológicas, de seguridad, de pertenencia, de estima, del ser, y habla un poco sobre ellas. Por ejemplo, fisiológicas habla sobre la alimentación, agua, aire, dormir y nuestra vestimenta. Sin embargo, lo que nos dice esta pirámide en la publicidad, y hablando específicamente de la publicidad, es que, por ejemplo, esta juega con nuestras necesidades fisiológicas, es decir, nosotros necesitamos alimentarnos, sí, pero no necesitamos que sea en el mejor restaurante, en el más caro, que nos vendan todas estas cosas irreales, o sí necesitamos una vivienda, pero no necesitamos esta vivienda extravagante, es decir, solo necesitamos poco y entre más podamos entenderlo, menos vamos a querer pertenecer a esta cultura del consumismo. Estos cambios han deteriorado al mundo y a la vida humana en general. Ninguna persona puede madurar en feliz sobriedad si no está feliz consigo mismo. La paz interior de las personas tiene que ver con el cuidado de la ecología y con el bien común. El cambio es algo deseable, pero se vuelve algo preocupante cuando se convierte en el deterioro del mundo y de la calidad de vida de gran parte de la humanidad. Pues habría que saber diferenciar entre lo que es bueno y lo que es mejor. Es muy bueno tener un trabajo, pero es mejor tener trabajo y oportunidades que nos den también el espacio para madurar. El objetivo no es recoger información o saciar nuestra curiosidad. De información ya tenemos mucha.
sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir el sufrimiento personal a lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución pues, que cada uno puede aportar como individuo y como familia. Pero bueno, a todo esto, ¿cuál es el papel que desempeñan las familias? Proponemos que hagamos un alto, no solo para ver, sino para observar, percibir y diferenciar, elegir entre el bien y el bien aparente, diferenciar entre mi propio bien y el de toda la humanidad, es decir, empezar a ver por el bien común. En nuestras familias se deben enseñar y cultivar los primeros hábitos del amor y cuidado de la vida en todas sus etapas y en todas sus manifestaciones. En la familia, donde se practica la convivencia, se aprende a compartir la vida y los bienes, se manifiestan nuestras primeras ideas y desarrollamos la personalidad. La familia es formadora de los valores esenciales, pero también es educadora. Tristemente, también en la familia es donde hemos perdido el respeto por la creación, convirtiéndonos en contaminadores potenciales, tanto fuera, es decir, como lo vemos en las imágenes, donde contaminamos, nos importa poco la vida de los animales, su medio ambiente, que también es nuestro medio ambiente, estas empresas que generan por masa y que siguen molestando, que siguen contaminando, y hacia adentro, es decir, contaminamos nuestras emociones y todo lo que deberíamos de tener positivo no está apoyado ni hacia adentro ni hacia afuera. Pues es necesario que en nuestro hogar se replanteen los hábitos del consumo para cuidar juntos nuestra casa común. El núcleo familiar debe crear la conciencia de que, aparte de nuestras familias, también somos una familia humana y que todos estamos en el mismo barco. Nuestro siguiente tema es contaminación y cultura del descarte. Es una cultura de exclusión a todo aquel y a todo aquello que no esté en capacidad de producir, excluye desde las cosas y los animales a los seres humanos e incluso al mismo Dios. Algunas cosas, por ejemplo, puede ser que yo tengo un celular, pero quiero el celular más nuevo. Entonces, todo eso se va convirtiendo en desecho. A lo mejor quiero una mascota, pero quiero una mascota de moda, ¿no? Y los humanos, pues descartamos todo lo que no nos produce, es decir, ancianos, indígenas, discapacitados. Y eso da origen a otras problemáticas, como puede ser la trata de blancas, la venta de drogas. La vida humana y el medio ambiente ya no son percibidos como valores primarios, sino como instrumentos de lucro en favor de la economía y el consumo globalizado. En esta sociedad de descarte, el fin justifica los medios. Los problemas de contaminación en sus diferentes formas están profundamente ligados precisamente a la cultura del descarte que afecta a los seres humanos, especialmente a los más vulnerables, así como a todas las cosas que rápidamente se convierten en basura. Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras. Esto sería lo ideal, que tanto las empresas como las personas que trabajamos en ellas lográramos tener este círculo donde se recicle, donde se vea por el futuro de los demás. Muchos de aquellos que tienen más recursos o poder económico político parecen más bien concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas, sin dar ninguna resolución.
pero mirando al mundo, advertimos que este nivel de intervención humana, frecuentemente al servicio de las finanzas y del consumismo, hace que la tierra donde vivimos, en realidad, se vuelva menos rica y bella, cada vez más limitada y gris, mientras al mismo tiempo el desarrollo de la tecnología y de las ofertas de consumo sigue avanzando sin límite. Y ahora lo que les vamos a hablar es de iniquidad planetaria. Es importante reconocer que el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntas. Suele encontrarse una ciudad bella, llena de espacios verdes, bien cuidados en algunas áreas, seguras, pero no tanto en zonas no tan visibles donde viven los descartables de la sociedad. Y esto tiene efectos laborales. Iniquidad en la disponibilidad de consumo de energía y otros servicios. Es decir, en colonias donde pueden pagarlo o en lugares donde pueden pagarlo, hay todos los servicios, hay parques, hay lujos, hay agua. Y las personas más pobres son las más afectadas. También hay fragmentación social y migración por el agotamiento, contaminación, entre otras. Las personas que ya no tienen recursos, que ya los agotaron, tienen que emigrar para poder obtener dinero y así poder dar sustento a su familia. Nuestros esfuerzos deben estar orientados a mantener la esperanza y también a trabajar por la dignidad e igualdad de las personas, por la justicia, por el respeto y por la paz. Al final, nos encontraremos frente a frente ante la increíble belleza de Dios. En el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la vida que nos ama tanto. A continuación, nuestra conclusión. Nuestra conclusión queremos decir, cuidemos, protejamos, salvemos nuestro planeta, sanemos nuestro cuerpo y concienticemos a nuestra familia sobre la importancia, sobre todo, de hacerlo juntos. Hay que hacer varias prácticas, como es reutilizar, reducir, reciclar y rechazar. Reutilizar, por ejemplo, los envases, utilizar los que son rellenables. Reducir quiere decir no consumir más de lo que necesitas. Reciclar, que es no aceptar darle, por ejemplo, uso al PET, a todo lo que se pueda, al cartón, al papel, todo lo que sea reciclable. Rechazar. Rechazar significa no adquirir más cosas de las que necesitas, incluso aunque sean biodegradables. El Papa Francisco nos invita a cuidar la casa común en que todos vivimos, porque para alzar su desarrollo integral, el ser humano requiere ser cobijado por un entorno sano y armónico. Promovamos el cuidado del medio ambiente de la humanidad en nuestra familia y en nuestra comunidad. Y a continuación les vamos a poner como un pequeño fragmento de un documental que se llama Minimalismo y habla sobre esta capacidad que en realidad tenemos de vivir con muy pocas cosas porque en realidad no necesitamos más y cómo es que la publicidad, la mercadotecnia nos vende que siempre queremos más y entre más tenemos, más vacíos creamos y evidentemente porque nunca vas a tener el último celular o este rostro que te dicen que debes tener. Es decir, simplemente habla del consumo. Así que se los vamos a poner a continuación. Espero que lo escuchen bien.
We spend so much time on the hunt, but nothing ever quite does it for us. And we get so wrapped up in the hunt that it kind of makes us miserable. Black Friday shopping mania is still playing out tonight at malls across America. High hopes of saving some big bucks on their holiday gifts. In some cases, it did turn violent. We, as a culture, have lost our minds. There's no question that what it means to have achieved the American dream has increased tremendously in material terms. This is not something that just happened yesterday. This is something that has been sold to us over the past 100 years by those that want to make a whole lot of money. Now that's what I call a good-looking car. You have this thing that you were obsessed about, but then the new version comes out, and now you no longer care about the one you have. In fact, the one you have is a source of dissatisfaction. People are beginning to recognize that they've maybe been tricked. There is no out until you become aware. You're not going to get happier by consuming more. Ready? I was born ready. There's nothing wrong with consumption. The problem is compulsory consumption. We're tired of it. We're tired of acquiring things because that's what we're supposed to do. When I heard about minimalism, it wasn't about just getting rid of my stuff. It was about taking control of my life and stop being told what to do and actually deciding what I wanted to do. When I first started reducing the number of things in my life, I found out that I had 51 things in the entire world. We've probably sold or donated at least 90% of our stuff. As I started to move that stuff out, I was able to finally realize what I had sacrificed. I don't know what the most common 3 words are in American homes. I don't know if it's I love you or if it's I want that. This same thing that's not making us happy is also causing the degradation of our habitat. We're going to have to give up a lot. The secret is that a lot of that we're not actually going to miss. What I found with minimalism is it's a way of saying, let's stop the madness. When you recognize that this life is yours and that it is your one and only, and one that seeps directly in your bones, and you recognize that this is it, everything changes. Nos tratan de convencer de que esto o aquello nos hará más felices y mejores. Como familia, queremos invitarlos a que hagamos el cambio, a que trabajemos con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestra familia cercana, con nuestros vecinos, a que barramos nuestras calles, a que limpiemos nuestros parques, a que hagamos de nuestro mundo un mejor mundo. Muchísimas gracias por su atención. Espero y haya sido de su agrado y les haya gustado. Muchas gracias. Espero que al igual que a mí, este tema sobre todo porque tal como lo decían, yo me dedico a la publicidad y evidentemente es una cuestión de preguntarse si realmente estás haciendo lo correcto o simplemente vendes cosas que las personas incluyéndonos, jamás se harán sentir pues completas, bien o realmente felices. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanas, por este tema de gran importancia. A la audiencia que nos ve, si tienen algunas preguntas que quieran hacerles para que nos las aclaren, vamos a estar monitoreando la transmisión para los que estén poniendo sus preguntas y que nos las puedan aclarar.
Dentro del mismo panel, Silvia, Héctor, Gloriela, Emiliano, si gustan por el momento hacer una pregunta a Fátima, lo podemos hacer en este momento, en lo que nuestros hermanos que nos siguen hacen alguna pregunta, por favor. Hola, Fati, buenas noches. Yo tengo una pregunta. En el núcleo familiar, ¿cómo podemos llevar esto a cabo? ¿Qué consejos nos darías para llevar esto a cabo? Hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres, ¿cómo podemos hacer esto? Pues mira, yo creo que debe de ser un cambio, no solamente con acciones hacia afuera, sino también con acciones hacia adentro, ¿no? De la persona. Es decir, debe ser un cambio integral desde el espíritu, desde la educación. Porque si no lo sentimos, no lo vamos a hacer, ¿no? A veces, aunque nos bombardeen con que hay que barrer, hay que limpiar, etcétera, si no amamos la creación, si no nos amamos a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, incluso a nuestros nietos, no lo vamos a hacer, ¿no? Hay que tomar, como decíamos, dolorosa conciencia, incluso hoy, ¿no? Ya de las consecuencias que estamos viviendo ahorita en la pandemia. Creo que es muy importante revalorar todo este tema de la cultura del descarte, porque en nuestras familias, desgraciadamente, se ha vivido una ideología del individualismo, ¿no? Y cuando una persona quiere ser individual, tiene dos peligros. Uno, ausentarse de la realidad en la que está viviendo, y otro peligro, perder identidad dentro de la misma familia. De modo que aparentemente podemos estar compartiendo y conviviendo en la misma familia, pero no es lo mismo estar que de alguna manera estar conectados a través del diálogo, donde los padres de familia busquen convivir y compartir con sus hijos sus ilusiones, sus sentimientos, sus proyectos, sus éxitos. Creo que toda esta onda de las modas, del consumismo, del materialismo, han venido a sustituir el valor del papá y de la mamá como formadores de familia, y además creo que hemos perdido o hemos cambiado los valores fundamentales por valores accidentados o valores emergentes. Una muestra de ello puede ser el valor de la verdad se ha cambiado o transmutado por el valor de la suposición, ¿no? Un valor de la suposición que uno supone que las cosas están bien en familia porque dicen no peleamos, no gritamos, no hay violencia, pero tampoco nos comunicamos, nos expresamos y mucho menos pues tampoco compartimos nuestras ilusiones del diario vivir. Y esto es una violencia que se está viviendo dentro de nuestra propia familia, ¿no? Aparentemente podemos decir, mi familia está muy bien, pero realmente creo que esta cultura del descarte nos ha venido a cambiar paradigmas que pues no ayudan de mucho y que al mismo tiempo no nos permiten ser auténticos formadores de valores y lógicamente de fe, y pues creo que esto es un gran problema en nuestra familia. Y aquí como planteabas, Fátima, ¿qué estamos haciendo en nuestra casa común? ¿Qué estamos haciendo en nuestro planeta? ¿Qué estamos haciendo de nuestro planeta, no? No sé si ya haya alguna pregunta. Sí, ya tenemos una pregunta que nos dice, ¿cómo afecta el consumismo a las familias?
Bueno, sobre todo de que siempre nos venden cosas inalcanzables, digamos, quieres una casa, la alcanzas, pero quieres otra, ¿no? Quieres, incluso ahorita el culto a la apariencia también. Entonces, nunca alcanzas, siempre vas a estar trabajando y trabajando y nunca vas a alcanzarlo. Y que lo que decía ahorita el padre Armando, ¿no? No tienes tiempo suficiente porque todo el tiempo te la pasas trabajando, queriendo alcanzar lo que te intentan vender y nunca lo vas a alcanzar, porque te intentan vender que eso te va a dar felicidad y plenitud y realmente te va a dejar un gran vacío. Gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo podemos compartir o convencer a nuestros vecinos para poder empezar a limpiar nuestra calle? Pues mire, yo creo que con acciones muy sencillas. Nosotros conocemos a nuestros vecinos, sabemos quién trabaja, quién puede, a qué hora. Podemos platicar con ellos, ¿no? Y también sobre todo poner el ejemplo, porque por ejemplo en las colonias o en las calles tú pasas y mucha gente no barre, ¿no? No limpia. Entonces, tú no les puedes invitar a limpiar o a tener un reciclaje o a reutilizar si tú mismo no lo haces, ¿no? Yo creo que empezaríamos con nosotros para poderlos invitar y yo creo que las personas en su mayoría estarían dispuestas. Yo creo Bien, que también, perdón, lo que puede ayudar mucho es el ejemplo de nosotros mismos, ¿no? El ejemplo de nosotros mismos, incluso la generosidad. Por ahí dice un dicho que las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo hace que los demás puedan decir, podemos mejorar, ¿por qué mi vecino barre la parte de la calle que me corresponde a mí o del lugar de mi casa? Bueno, pues es la generosidad también. Yo creo que se nos ha olvidado ser generosos, ¿no? Se nos ha olvidado la generosidad y la generosidad como una gratitud. Ayer Gloriela y Héctor hablaban de la gratuidad, del valor de la gratitud y el ser agradecidos. Y el ser agradecidos tiene que ser con Dios, con la naturaleza donde vivimos, en nuestro entorno, y ser agradecidos con nosotros mismos, incluso también agradecidos con nuestros vecinos, ¿no? Y la gratuidad nos lleva a expresar la manera más perfecta de poder servir con excelencia y con caridad. Pero todo va a partir desde nuestro cambio de conciencia, del cambio de conciencia de cada uno de los que estamos conscientes, valga la redundancia, de querer un mundo mejor. Yo recuerdo a una cantante, Yuri, que decía, siempre vendrán tiempos mejores, ¿no? Y pareciese ser que los tiempos han ido empeorando y los tiempos mejores siempre van a ser nuestros y nosotros determinamos cómo va a ser el tiempo. Si queremos un tiempo bueno o un tiempo mejor, tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad para bien. Tenemos que empezar desde nuestra propia familia, enseñando a los hijos a levantar quizás los platos de la mesa, a levantar quizás sus zapatos que dejaron en la sala. Desde esos detalles es como podemos cambiar nuestro entorno, ¿no? de nuestra realidad. Gracias, padre. La siguiente pregunta dice, podemos reciclar y hacer separación de basura, pero los gobiernos no tienen un modelo de reciclaje correcto o eficiente. ¿Cómo podemos, como familia, impulsar o exigir políticas de reciclaje? Bueno, pues yo entiendo que el gobierno sí efectivamente no tiene esta parte,
y que es algo que podemos exigir como ciudadanos siempre. Sé que hay formas de, por ejemplo, si tienes PET, de irlas a dejar a alguna, ¿cómo se llama? Depósito de PET. A un depósito de PET, y entonces digamos que también estás haciendo de tu parte y adicional impulsando lo del gobierno, sí, pero creo que también es importante que a pesar de que todavía, porque a lo mejor es un proceso que va a tardar, pues hay otras alternativas, ¿no? O sea, hay alternativas que dependen de nosotros, como el utilizar una bolsa todo el tiempo reciclable y no utilizar bolsas, de decirle a las personas, no me dé bolsa de plástico, yo traigo mi bolsa, o incluso, es decir, hacer la menor basura, porque incluso hablando del reciclaje, el reciclaje es algo que sigue en está bien, pero es algo que sigue retornando en el mundo. Y lo mejor todavía es evitar tanto consumo, es decir, como lo veíamos en el documental, vivir un poco en el minimalismo, con lo necesario. Y no es que vivas mal y no es que te falte algo, sino vivir con lo que necesitas y hacer lo que nosotros debamos hacer, que esté en nuestras manos, reciclar como nosotros debamos hacer. Tenemos otra pregunta que dice, si atentamos contra el medio ambiente, ¿se atenta contra el mandamiento de no matarás? Esa pregunta me gustaría que la contestara mejor el padre Armando. Está mejor preparado. Ciertamente estamos llamados a cuidar la creación, y la creación es para que todo el que habite en ella tenga vida también. Sí, atentar contra la naturaleza es acabar con ese proyecto de Dios. Dios ha creado todo para que todos podamos estar en paz y llevar un orden natural, un orden no de supervivencia, sino un orden viviendo en la exigencia de compartir con los demás. Recordar el relato de la creación. Y vio Dios que todo lo que había creado era bueno. Y en esa bondad, cuando nosotros destruimos esa bondad, es atentar contra el proyecto de Dios en nuestra propia vida, para nuestra propia existencia. Sí, se atenta contra el mandato de matar, acabar con la naturaleza. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué consejos darían para promover una cultura que sepa respetar y acoger al otro? Pues yo creo que otra vez viene desde la formación en la casa y la preparación. Acérquense, si es que no están, acérquense a las pastorales familiares. Ahí tenemos un trabajo que a lo mejor ustedes, a algunos no lo conocen, pero es un trabajo que hacemos con mucho amor, con mucho esfuerzo, y donde se va llevando poco a poco a la familia a tener un bienestar en general. Yo le agregaría la necesidad de lograr que en cada persona exista un ideal. Creo que en nuestros tiempos ya no nos movemos por ideales. No sé si ustedes recuerdan cuando éramos jóvenes, los que ya estamos de 40 años en adelante, teníamos un ideal, teníamos una razón para dónde llegar, una meta, teníamos a un personaje que era nuestro ideal y decíamos, yo quiero ser así. De modo que cuando nosotros hablamos de ideales, hablamos que el ideal es el medio eficaz que permite la realización de lo que queremos. Cuando nosotros tenemos ideales, vamos a buscar hábitos, y esos hábitos nos llevarán
a tener virtudes. Por ello, cuando hablamos de las virtudes, hablamos del elemento central, fundamental de la moral. Y cuando vivimos en esa moral, bien educada, bien formada, ello nos lleva a una identidad. Y por la misma identidad que tenemos, nos vemos en la necesidad de educar, de transformar y sobre todo de hacer posibles esos ideales que nos llevan a expresar lo que queremos y nuestra misma identidad como personas, ¿no? Creo que necesitamos formar en eso. Si ahorita preguntamos, ¿cuál es tu ideal? ¿Quién es la persona que tú idealizas para que puedas llegar al éxito o a la felicidad, ¿no? Y si podemos responder a lo mejor o pensar cómo nos pueden responder, a lo mejor si preguntamos a unos niños de 7, 8 años, nos responderían que su ideal para ser felices a lo mejor puede ser algún personaje de caricatura, ¿no? Y a veces los personajes de caricatura no nos llevan a mirar las virtudes o a mirar los hábitos buenos en familia. Entonces, necesitamos educar y tener un ideal para cambiar. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿en su parroquia existen campañas de reciclaje y promoción a la protección del medio ambiente? Y si así es, ¿cuáles son? Sí, en nuestra parroquia un programa como tal no existe, pero sí es mucho hacer el hincapié sobre el cuidado de nuestra casa común, de la naturaleza, del mundo. No, a lo mejor comentaba hace ratito el padre Armando, a veces como familia queremos resultados, como personas, ¿no? Queremos resultados inmediatos, pero la educación o la reeducación lleva su tiempo. Lo importante ahorita es que ya estamos tomando acciones y sobre todo conciencia. Sí, así es. Como dice Fátima, estamos tomando ahora mismo esta conciencia donde tenemos que buscar tener esas estructuras bien fundamentadas, y yo creo que el Papa Francisco en Laudato Si nos da las claves para que podamos empezar desde nuestra casa, desde nuestras parroquias, desde nuestros lugares de trabajo, a tener esta conciencia del reciclado y sobre todo del cuidado de nuestra casa común. Sí, por ejemplo, en las fiestas, por ejemplo, antes que podíamos hacer reuniones en las parroquias, antes se usaban desechables, ahorita ya no, cada quien lleva su vaso, su plato, su cuchara. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de que ya empezó un cambio. Gracias. Una pregunta más que dice, ¿a qué grado afecta la iniquidad social a la familia y qué otros métodos podemos utilizar? Bueno, la iniquidad social nos afecta como humanidad en general y por lo tanto nos afecta también como familias, porque al no estar repartida los bienes, la riqueza del mundo en general, pues nos afecta tanto personas que tienen mucho y otras personas que no tienen nada, ¿no? Nos afecta en que los padres o las políticas del gobierno también o los empresarios a veces solamente quieren producción, sin importar las horas que esté el papá o la mamá trabajando. Entonces, solamente es el dinero lo que importa, ¿no? El tiempo es oro, como decíamos hace ratito.
Sí, afecta, yo creo que afecta de sobremanera porque esta situación hace que las personas vivan un narcisismo. El narcisismo parte de un individualismo que nos lleva a perder todo sentido de preocuparnos por los demás. El narcisista, por eso ustedes saben, es el que se encanta consigo mismo, el que a sí mismo encuentra su realización y su plenitud como individualista, se desencanta de los ideales, y cuando ya no tenemos ideales, luego entonces se acaba la razón de innovar, la razón de crear, la razón de la solidaridad, la razón de compartir. El narcisista que vive en un individualismo le lleva a sí mismo a tener vacío. Y cuando alguien vive en esa vaciedad, dice el dicho, nadie da lo que no tiene. Y esto al mismo tiempo nos lleva a perder ideales, ¿no? Nos lleva a perder ideales, y por ello vivimos en un desorden en cuanto a cultura, en cuanto a valores, en cuanto a proyectos y objetivos. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿el control de la natalidad sería una solución? ¿Tener número limitado de hijos? Bueno, mire, sobre el control de la natalidad, también aquí menciona, ¿no?, que no es la solución con el control, ¿no? Pero yo creo otra vez lo mismo, el padre Armando está más capacitado para resolver esa pregunta. Sí, yo creo que no es una solución el control de la natalidad, porque al final, cuando uno tiene bien fijados sus objetivos y sus proyectos y sabe cuál es su meta, y la meta es la plenitud de la persona en una felicidad, en comunión con la familia, yo creo que la natalidad no rompe con el orden de la ética o el valor moral de la familia. Efectivamente, no. Pues yo creo que vamos aterrizando, cerrando la sesión de preguntas. Si hay alguna más, igual y se puede hacer, y ya para cerrar. Solo hay una última, padre. Dice, ¿por qué aún sabiendo los contaminantes que son los castillos y fuegos pirotécnicos, aún así los siguen utilizando en fiestas? ¿Se puede regular esto? Sí, ahora ya hay un poco más de conciencia en este aspecto, y recordar que también tiene que ver mucho la tradición del pueblo, la tradición de una comunidad, tiene que ver mucho las raíces incluso, ¿no?, de la cultura. Y bueno, pues ahora se ha tomado algunas medidas en algunas parroquias donde lo menos que se puedan quemar fuegos pirotécnicos para evitar una contaminación. Si es verdad, como lo decía Fátima hace unos momentos, estamos en proceso de cambios, estamos en proceso de ir cambiando nuestra mente, de cambiar paradigmas, y sobre todo estamos en proceso, en miras a una vida más en comunión y más asertiva en la solidaridad para el bien de los demás. Esas son todas las preguntas. Gracias, padre Armando, y gracias, Fátima, por contestarlas. Bien, yo creo que vamos cerrando este momento de tema. Pedimos de favor a
Fátima, si nos comparte la oración del Salmo para que Emiliano y Laura dirijan esta oración final. Bueno, y pues vamos a darle gracias a Dios por haber terminado este tema. Y bueno, pues lo vamos a hacer con el Salmo 148. Aleluya, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo el sol y la luna, alábenlo todos los astros de luz, alábenlo cielos de los cielos y las aguas por encima de los cielos. Alaben el nombre del Señor, pues lo ordenó y fueron creados. Los puso por los siglos de los siglos, bajo una ley que nunca cambiará. Alaben al Señor desde la tierra, monstruos del mar y todos sus abismos, fuego y granizo, nieve y neblina, huracán que ejecuta su palabra, las montañas y todas las colinas, árboles frutales y todos los cedros, animales salvajes y domésticos, reptiles y aves que vuelan, reyes de la tierra, todas las naciones, príncipes y que los gobiernan la tierra, jóvenes y muchachas, ancianos con los niños. Alaben el nombre del Señor, pues su nombre es el único sublime, su majestad excede la tierra y cielo. Levanto la cornamenta de su pueblo, causa de orgullo para todos sus amigos, para Israel el pueblo de Dios. Muy bien, pues agradecemos a todos los que nos han estado siguiendo en esta transmisión. Gracias por su tiempo, por su generosidad de escuchar este tema. Agradecemos a Fátima y a su hija por lo que nos han enriquecido en esta experiencia del tema. Agradecemos a quienes hoy nos han acompañado. Hermanos, mañana no se les olvide que tenemos nuestro siguiente tema. ¿Cuál es el título de nuestro siguiente tema, Nancy? No sé si quien nos está dando pantalla tenga preparado el video que nos haga promoción del tema de mañana. Ramsés. Psicología integral. Muy bien. Bueno, no sé si esté preparado el video. Si no, bueno, pues agradecemos la presencia de ustedes. Mañana igual a las 7 de la noche les invitamos a que estén unidos en oración. Toda la semana estamos orando por las familias y bueno, también a las 8 de la noche daremos el tema. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos dé la paz. Amén. Buenas noches y recuerda, hermano, hermana, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y te creó a ti. Dios te bendiga. Dios. Diócesis de Ecatepec. Pastoral familiar.